Alô, torcida do Peixe! O empate em 1-1 entre Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, teve o Santos saindo na frente, mas terminou refletindo o equilíbrio do jogo. E foi justamente esse equilíbrio que apareceu na coletiva do técnico Juan Pablo Vojvoda. Mais do que analisar o placar, Vojvoda trouxe uma reflexão que serve para qualquer profissão. É preciso entender o ambiente onde se trabalha, conhecer o local, respeitar o contexto e saber exatamente o que se tem em mãos. Adaptar-se faz parte do processo de quem leva o trabalho a sério. O que mais chama a atenção é a sinceridade. Vojvoda fala com uma honestidade acima do normal no meio esportivo. Sem discursos prontos, sem frases vazias, sem personagens. Ele fala como alguém que acredita no que faz e respeita quem está ouvindo. Ele transmite algo que não se encontra facilmente no futebol: verdade. Verdade na análise, na postura e na forma de encarar o jogo e a profissão. E para finalizar, fica a seguinte mensagem: Professor Vojvoda, siga sendo exatamente quem o senhor é. Num futebol cada vez mais carente de verdade, a sua honestidade, sua coerência e sua forma humana de enxergar o jogo fazem diferença. Nem sempre isso aparece no placar, mas aparece no respeito. E esse é o legado de que realmente permanece. Forte abraço, torcida do Peixe! Aqui na sua Boa frente. noite. Eu vou fazer uma pergunta, claro, do jogo, mas eu acho que é inevitável também somar junto aos protestos da torcida, mas relacionando, claro, ao trabalho de vocês. Sobre o jogo, eu queria que você pudesse comentar da escolha tática, por jogar com o Gabriel Menino aberto na direita, com o Barreal aberto na esquerda, se isso de alguma maneira não prejudicou o meio, um armador por ali, enfim, eu queria a sua opinião sobre isso, sua análise. E se, de alguma maneira, pelos protestos da torcida terem sido claramente relacionados diretamente à diretoria e jamais a você, se você sente mais confiança no cargo, até pela questão da reunião que teve entre ontem e hoje, não sei se foi ontem ou se foi hoje, de você com o elenco, se isso te deu confiança da sua permanência, mesmo não vencendo o jogo. Bueno, boa noite. En cuanto a análisis de juego, un juego brigado, disputado, de Serie A, con un Chimi como San Pablo, que ya conocíamos de hace 2 o 3 días que habíamos jugado contra ellos también. Hallo que fue una partida equilibrada de parte nosa, donde o dados estadísticos también que marcan o tendencia de fuchibol fueron muy igualados en pose de bola. Hallo que tivemos más finalizaciones que adversario, conseguimos abrir o placar, ahí es algo para mejorar. Entonces en ese momento, yo que fue entre el minuto 15 que les hicieron unas mudanzas, entró Lucas Moura, Luciano, tenían 2 atacantes fuertes en el juego aéreo. Yo estaba pensando en alguna mudanza de parte nosa también defensiva, porque un momento que precisamos o puntos, ¿sí? Más iban 15 minutos, estábamos jugando aquí en la Vila, y bueno, en ese momento o recibimos o empate. En resumo, un juego de Serie A muy disputado, ¿sí? Muy disputado, donde hallo que hicimos una boa primera parte, una segunda parte donde fue también igualada, mas gusté más de la primera parte que de la segunda. En cuanto a los disposicionamientos, a la disposición táctica de Ochimi, teníamos un doble volante. Minino también es un volante más, equilibrar eso también con un sistema de San Pablo que juega con una línea de 3, con 2 alas y 3 no medio. Entonces yo quería eso. Con Minino equilibrar, con Barreal ter un poco más de juego en ese sector, y con Gabriel fluctuando y con la profundidad de Ronnie, ¿sí? Yo, en cuanto a la reunión, bueno, son cosas internas que yo
como treinador, siento a veces la necesidad de unir a clubes, principalmente a jugadores y a toda la gente que trabaja en el día a día. Clubes tienen que estar unidos, ¿sí? En cuanto le respondo la tercera pregunta que vos hizo de análisis, hizo de la reunión y bueno, y la protesta. Eu cuando llegué aquí, llegué con el presidente, ¿sí? Con Alexandre Matos, ellos fueron, o que eu tenía, no sé si había tenido son un mes o menos de mi salida de Fortaleza y no pensaba en trabajar tan pronto, mas ellos mostraron, ¿sí? La seriedad que querían un Santos que se posicione de una manera estable, porque lembrar también que o Santos en los últimos años también no ha estado brigando acima en la tabla. Entonces ellos quisieron o falaron conmigo para eso también. Bueno, precisamos resultados, estamos en una situación muy complicada, mas también o precisamos ordenar o clube. Yo veo en ellos ese compromiso y esa seriedad también. Después son resultados de fútbol. Bueno, es así, más un orden económico, una credibilidad de afuera también. Cuando falo de eso, bueno, hay que conseguir, y eso no se consigue de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, vamos a ser honestos, sinceros. Eu trabajo todo día y veo eso también de ellos, que cometen errores, deben cometer errores como lo cometo eu, como lo debe cometer vosés y todos. Mas tenemos que estar juntos. En la reunión esa, para simplificar, también es eso, estar juntos. No estamos en un momento para empezar a dividir. No hay que dividir. Bueno, hay que sumar. Y bueno, es eso. Y a mí también me cuesta, ¿me entiendes? A mí me gusta la vila del apoyo, la vila que yo tengo que responder a la vila también, al torcedor. Yo comprendo, torcedor quiere disfrutar también, y sí, porque bueno, más fútbol está muy igualado, la parte económica juega una fase muy importante en fútbol brasilero, y bueno, también es conseguir eso, ¿sí? Lo que digo de verdad, lo que veo dentro de OCT, ¿sí? Bueno, las cosas están mejorando poco a poco, y el que trabaja ahí, por eso yo falé con todos, bueno, precisamos eso, y bueno, y sabemos que hay ruidos fuera, hay protestas fuera, mas si llevamos todas esas protestas de fuera para adentro, no sé si ayuda, ¿sí? Hacer autocrítica, falé con jugadores, falamos con el presidente, con Matos, bueno, hacer una autocrítica como personas razonables, ¿me entiendes? Que piensan, bueno, a ver, ¿en qué estamos fallando? A ver, pero ¿en qué estamos fallando este año o en qué está fallando Santos en los últimos años? Entonces, eso también hay que hacerlo. Mas eu posso falar y vos también, eu comprendo que vos, profesor, deja de falar de eso y consigue resultados, ¿sí? Bueno, más los resultados vienen también con un trabajo, con una organización, con una credibilidad, ¿sí? Eso a mi manera de ver, tiene que ser así, ¿sí? Después comprendo, torcedor, comprendo la pasión, comprendo las protestas. Eu quiero una vila con más fuego, ¿me entiende? Como, bueno, es eso, y vamos a recuperar y vamos a llamar nuevamente ao torcedor, ¿sí? Para sentir el apoyo deles também. Oi, Roda, tudo bem? Boa noite. Pedro La Roca, Energia 97 FM. Queria aproveitar esse trecho final da tua resposta sobre resultados. Nesses primeiros 8 jogos do ano, você não tem repetido muitas escalações, muito pelo contrário, tem feito muitas mudanças. Sim. Hoje foram 5 em relação ao clássico do final de semana. E você citou até no começo da resposta em relação à análise, a pergunta do colega,
sobre que depois das mudanças que o Crespo fez, né, desfez a linha de 3 zagueiros, reforçou mais o meio campo, foi quando o Santos começou a ter mais dificuldade. Minha pergunta é a seguinte, você entende que hoje, se tratando de mercado, há necessidade de a contratação de novos jogadores para o meio de campo, que na minha visão o Santos é o setor que hoje tem mais dificuldade? Bueno, o diretoría está trabajando en eso, junto con comisión técnica. Eu como comisión estoy muy también enfocado en o día a día, jugando cada 3 días, mas estamos trabajando en eso. Precisamos un elenco amplio para Brasileirao, Sudamericana, bueno, ahora está Paulistao, Copa Brasil, sabemos, o dificultades o calendario. Sabemos que tenemos jugadores bueno, que no estaban disponibles hoy, que son jugadores importantes. Uno de ellos corresponde también a un medio campo. Hoy recuperamos a Bontempo. Vamos a recuperar pronto a Neymar, que es nuestra bandera, y yo precisamos todo de él. Estamos recuperando a Tassiano, entonces, hoy, bueno, recuperamos a algunos jugadores, mas estamos continuamente atentos al mercado, ¿sí? Mas el mercado no es fácil tampoco, ¿sí? Yo sé que el nombre Santos, ¿sí? El nombre, y vos con una ligación, mire, eu ligo desde Santos, quiere venir, ¿me entiendes? Y eso acontecía, no sé, en 15 años atrás, sí, vos para Santos, ¿por qué Santos? Ahora hay otras concurrencias, ¿sí? Entonces, o Santos continúa siendo, a mí cuando ligaron conmigo, también digo, es Santos, el escudo, es todo lo que, mas hay otras cosas también, y vamos a ser realistas en eso, ¿sí? O jugador dice, bueno, es Santos, sí, es Santos, es un club grande, mas yo estoy aquí en un club que yo gano este dinero y no es tan fácil esas negociaciones. Voivoda, boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM. Queria te fazer duas em uma. A primeira, sobre a questão de finalização, né? A gente tem percebido que o Santos tem tido essa dificuldade de finalizar no alvo. Hoje finalizou pouco também, fiquei com essa impressão. Queria saber se isso também você tem essa percepção e o que dá para fazer para melhorar. A segunda pergunta, domingo, Santos e Noroeste, penúltima rodada da primeira fase. Você estava falando agora do escudo da marca do Santos, né? O Santos chega numa condição que preocupa. É vexatório imaginar o Santos que num campeonato de 16 times, o Santos está brigando para não cair no Paulista. Qual vai ser a preparação e de que maneira você pretende preparar o seu time para esse jogo que é tão importante para o momento que o Santos vive lá em Bauru? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en cuanto a las finalizaciones, es verdad, mas hoy o mejoramos con respecto a la partida pasada, más en el prelezado y el análisis que hice de la partida con San Pablo pasada, yo falé con jugadores y con mi comisión técnica tenemos que encontrar una regularidad en esas finalizaciones. Año pasado estábamos en una media de entre 12, 15, 18 finalizaciones, ¿sí? Era más o faltaba la efectividad. Con Chapecoense tivemos, no sé si, muchas finalizaciones, después vayamos mucho con San Pablo, hoy tivemos algo que más finalizaciones que San Pablo, más no llegamos a ese promedio. Entonces, uno como jugador, o jugadores, o como Chimi, no podemos jugar un nota 10 y después caer un nota 5. Porque la realidad es que después vos va a ser siempre, este Chimi ¿para qué está? ¿Para un nota 10 o para un nota 5? No, este Chimi está para un nota 7, 8, no sé. Entonces, bueno, hay que mantener esa regularidad. Entonces, en cuanto a las finalizaciones, es eso. Mejoramos con respecto a la partida pasada, mas estamos bajo de lo que nos pretendemos o lo que mostramos en nuestras producciones en partidos anteriores o año pasado también, ¿sí? En cuanto a Bauru, un partido, bueno, importante. Sabemos que es un campeonato diferente en cuanto a Paulistao. Vocês vivieron mucho más Paulistao que nós. Fue, bueno, o calendario de Paulistao es totalmente diferente. Enfrentamos a 4 clásicos más Bragantino. Entonces, no sé si fue un Paulistao como en otros años, ¿sí? Vocês pueden explicármelo, más la realidad es esa, que
que tengo que preparar bem o jogo, temos que preparar todos o jogo de próximo domingo, ¿sí? Porque nos jogamos, jogamos muito e es una competición que, bueno, que tiene historia aquí en la ciudad y en el estado también, ¿sí? Voivoda, boa noite. Pedro Canha, Casé TV. Todo mundo vivia a expectativa de ver o Neymar retornando a campo hoje. Não aconteceu. Queria saber se você confirma o Neymar para o jogo do domingo e pensando que o objetivo principal de carreira do Neymar nesse momento é a Copa do Mundo, em quanto tempo, acompanhando a evolução física dele, você imagina que ele vai estar 100% para poder voltar à seleção brasileira? Obrigado. Bueno, él está haciendo un periodo de adaptación ahora en el campo de juego, eso es importante, y él ya está treinando con el grupo, y eso es, es algo que o pretendíamos, ¿sí? Más un jugador como él, ¿sí? Que se está preparando para objetivos importantes, ¿sí? Es más un objetivo va a llevar a conseguir el otro objetivo, ¿sí? Sabemos todo la Copa del Mundo, más él sabe, dice, bueno, si quiero llegar a este objetivo, o primero tengo que pasar por el objetivo de jugar Ben Nos Santos, ¿sí? Y para jugar Ben Nos Santos, el objetivo anterior dice, bueno, estar bien, ¿sí? Él está muy enfocado en que cuando él o regrese al campo, él tiene que estar bien, ¿sí? Entonces estamos todos, principalmente el staff de él, que son gente muy profesional, que conocen a él, porque hace mucho tiempo que trabajan, están con una dedicación plena para que cuando él o pise nuevamente un gramado de fútbol profesional, ¿sí? O responda como todos esperamos que responda, el Neymar que quiere jugar la Copa del Mundo, ¿sí? Entonces, para eso hay que estar preparado y para eso él es lógico, es también un ser humano, precisa treino, precisa lutar ahí en un versus uno durante el treino, y él precisa eso también, ¿sí? Entonces, si yo confirmo o no confirmo, vamos a ir día a día, no vamos a apresurar. Sí, sabemos, y yo soy el primero que preciso a él. Y los compañeros también, todo el mundo está precisando a él. ¿Sí? Más queremos a él bien, porque si él está bien, sabemos que hace una diferencia importante como ningún otro jugador lo puede hacer. Voivoda, aqui, Rafael Brito do Bate-Fundo Esportivo. Voivoda, queria falar sobre dois atletas na partida de hoje. A primeira é pela sua escolha do João Basso na partida de hoje, né? Muito se esperava que talvez poderia ser o Zé Ivaldo por conta do ritmo de jogo. O João já não jogava há muito tempo, queria entender um pouco melhor dessa escolha. E a segunda é, voltando a falar das finalizações, o Gabigol é um jogador que nos últimos jogos vem participando pouco das jogadas ofensivas, a bola não está chegando para talvez mais oportunidades de finalização por parte do atleta. Queria entender a sua análise quanto a isso, se é algo que deve ser trabalhado realmente, porque é um jogador que foi contratado para isso, para ter oportunidades, para golear, enfim. No, en cuanto a Basso es muy simple, él respondió en cada treino, fue la primera partida conmigo de treinador, ¿sí? Mas él en cada treino se dedicó a como se debe dedicar un profesional, y no solamente la dedicación, él respondía en rendimiento, que para mí eso es importante. En cuanto a Gabigol, es una responsabilidad de todos, principalmente de treinador, de jugadores, de crear más finalizaciones, más también del propio jugador. Entonces, es un jugador que confiamos, que ya hizo goles en su regreso a Santos, y que todo Chimi tiene que mejorar para crear más finalizaciones y el estar perto de esas situaciones de gol. Muito obrigado ao técnico Obrigado, gente. Voivoda.